Empezamos. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Como saben, pues hoy tenemos la sesión Inteligencia Artificial para Investigación y tenemos además la presencia de Julián Cortés. Julián trabaja por el progreso de la ciencia, tecnología e innovación en Colombia y en otros países del sur global desde el 2012. Julián además es profesor distinguido de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Tiene afiliación como investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en Colombia. Y además su recorrido internacional lo ha llevado a visitar instituciones como el Instituto Max Planck sobre Investigación Demográfica en Alemania, la Universidad de Fudan en China, la Universidad de California, Berkeley, el Instituto Tecnológico de Georgia en Estados Unidos, o el CSIC en España. Julián, además, también ha publicado en diversas revistas del Núcleo de Estudios Cuantitativos de la Ciencia, desempeña roles en los comités editoriales de revistas como PLOS ONE and Humanization and Social Science Communication. Ha presentado sus investigaciones en las conferencias de mayor reputación mundial en las disciplinas como Academy of Management, la Sociedad Internacional de Cienciometría, Conferencia Internacional de Ciencia, Tecnología e Indicadores de Innovación. Y por último, sus investigaciones han sido financiadas por la Fundación de Investigación del Instituto de Contadores de Gestión, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, por la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, entre otras instituciones. Entonces, creo que Julián hoy nos va a poder compartir, dada su amplia experiencia y conocimiento en el tema, creo que calza perfecto para el tema que queremos conocer hoy, sobre todo en tiempos en los que la inteligencia artificial deja de ser algo ya poco noticia y se convierte más bien parte de nuestro día a día. Entonces, como ocurre con muchas otras tecnologías que han aparecido, de pronto tenemos que integrarlas en nuestro quehacer diario, y parte de ello pues es también la investigación. Y la inteligencia artificial, pues Julián seguramente nos lo va a contar con mucho detalle, nos puede ayudar a hacer estos procesos de forma mucho más sencilla. De hecho, es importante todavía el componente humano, en el cual no simplemente tenemos que dejar abierto la inteligencia artificial que nos haga todo, sino que nosotros debemos estar detrás para poder validar, cerciorarnos que lo que nos está dando la inteligencia artificial es relevante. Sin más que decir, no quiero quitarle más tiempo, Julián, por favor. Nosotros vemos el número de usuarios activos de ChatGPT, que es solamente una de diferentes inteligencias artificiales generativas que tenemos actualmente acceso. Estamos hablando de 100 millones de usuarios activos. Es un montón de gente, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos cuáles son los países que están interesados de manera activa y también desde un ángulo, digamos, de precaución frente al uso de estas inteligencias artificiales generativas, solamente un país ha hecho el esfuerzo de establecer políticas para regular los productos de estas inteligencias artificiales generativas. Tal vez algunas personas van a ver la regulación como un enemigo de la innovación, sin embargo yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo creo que la regulación es importante para los procesos de innovación, porque la regulación no es que nos impacte de manera negativa en cuanto a la velocidad, sino que le da dirección a la innovación, le da dirección a todos los esfuerzos, financiación, agendas de investigación, también diferentes desarrollos en cuanto a bienes y servicios que genera la empresa privada, y que esta dirección lo que primordialmente genere sea un bien colectivo, ¿verdad? Un bien tanto económico como social, para las diferentes partes. De manera que vemos que, desde luego, estas empresas privadas, particularmente OpenAI, cuyo accionista mayoritario es Microsoft, lanzaron el uso ya hace algunos años de ChatGPT. Millones de personas se volcaron al uso de esto y también empezaron a enlazar el potencial de esta inteligencia artificial generativa
con aplicaciones para la generación de imágenes, de videos. Eso singularmente pone en peligro y prende las alarmas, por ejemplo, al sector del periodismo que genera contenido escrito, a los generadores de diseños, ¿verdad? Pautas publicitarias, comerciales, entre otras, porque si esto ya lo está haciendo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora, esto frente al impacto económico, ¿verdad? De algunos sectores, pero también desde el impacto social y político. ¿Cómo es posible diferenciar qué personaje político, qué presidente, qué ministro está diciendo las cosas? Porque ya vemos videos que están trucados, ¿verdad? Eso en cuanto, y que pueden llegar a tener mensajes de desinformación, de noticias falsas, ¿verdad? Alarmistas, entre otras cosas. Así que tenemos algunas esferas económicas, políticas y ahora lo que nos incumbe a nosotros, la generación de conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Ya nosotros conocemos, tal vez por imágenes, tal vez por memes que nos llegan a nuestro WhatsApp, a redes sociales, que hay algunos papers, artículos científicos que de hecho tienen secciones enteras del resultado estándar que da ChatGPT. Entonces hay un paper cuyo primer párrafo tiene en su primer renglón, oh sí, con gusto, te voy a dar información sobre el tema que estás buscando, y empieza la generación de contenido. Y eso es muy extraño porque un artículo científico tiene que pasar por los ojos de sus autores, del editor, de los revisores, del corrector de estilo, de quien hace la diagramación del PDF, quien lo cuelga, en fin. Y esa sección, que era evidente producto de una inteligencia artificial generativa, pasó a todos estos ojos, y entonces eso prende las alarmas de, bueno, si esto le está generando un investigador, yo creo que es algo impreciso porque mucho lo estamos utilizando para nuestras labores de investigación. El problema, vuelvo y digo, no es utilizarlo. El problema es saber cómo lo utilizamos, y ya más adelante vamos a ver algunos estamentos, algunas directrices que nos está dando la Comisión Europea para poder comprender mejor cuáles son esos lineamientos, tanto para instituciones de investigación como para investigadores, que es deseable seguir. Vuelvo y digo, el punto no es la herramienta, la tecnología es neutral. Nosotros somos los que le damos un propósito. Como me gusta decir tantas veces, un martillo ha servido tanto para construir la Capilla Sixtina como para cometer crímenes. El martillo no tiene ningún tipo de intencionalidad, nosotros somos los que le damos intencionalidad, ¿verdad? Así que lo que sabemos es que el genio ya salió de la lámpara, y nosotros tenemos que comprender mejor y de cierto modo ser responsables, y de manera, digamos, más desde la precaución antes que la proacción, cómo podemos darle un uso transparente, ético y con integridad a estas herramientas que ya están aquí. ¿Ok? Así que vamos a ver algunos elementos acerca de estas herramientas y vamos a explorar algunas potencialidades. Gonzalo me ha hecho el gran favor de distribuir la presentación en PDF, y cada uno de estos enlaces a los aplicativos que vamos a utilizar a continuación, ustedes ya tienen acceso por si quieren seguir el ejercicio de manera transversal. ¿Ok? Así que yo quiero comenzar por algo muy sencillo. Tengo esta pregunta para ustedes y ya se las voy a compartir por el chat de nuestra reunión. Quiero que me compartan en este enlace. Denme un instante. Les estoy dejando en el chat este enlace, ¿ok? Acá van a empezar a aparecer algunas cosas que yo quiero que ustedes me compartan. Principalmente, quiero que en este primer ejercicio ustedes me compartan sus temáticas de interés, ¿verdad? Compártanme sus palabras clave o sus términos clave que puedan llegar a condensar esos intereses de investigación que ustedes tienen. ¿Ok? Voy a esperar algunos segundos mientras ustedes entran a ese enlace y me regalan su tema de investigación, sus, digamos, conceptos, palabras clave, términos clave de interés.
Lo que va a tratar de hacer después de tener, digamos, un paneo general acerca de sus intereses de investigación es utilizar algún tipo de herramienta de inteligencia artificial generativa como ChatGPT para tratar de estructurar una pregunta de investigación coherente que tenga. Tal vez no todas, porque estoy viendo, por ejemplo, un interés que se está decantando hacia sentencias estructurales, escritura académica, interculturalidad, bibliometría, ¿verdad? Tenemos un variopinto de intereses aquí. Pero lo que quiero es tener un paneo general acerca de sus intereses de investigación y después de esto vamos a tratar de estructurar una pregunta de investigación con unos estándares, digamos, refinados y mucho más detallados y más concisos de una buena pregunta de investigación. Bien, y después de eso vamos a continuar explorando diferentes herramientas que, a pesar de que estén en diferentes plataformas y descentralizadas por allí, tratar de darle un hilo conductor. ¿Ok? Ya vemos algunos aspectos adicionales como análisis del discurso mediático, economía de los recursos naturales, pensamiento educativo peruano. Bueno, nuestra inteligencia artificial generativa va a tener grandes retos para hallar un consenso aquí, pero bueno, vamos a ver si nos sirve el ejercicio. Todo esto lo estoy haciendo por primera vez y de manera improvisada. A veces es mejor abordar algunas cosas de este modo porque es como el jazz, nos permite improvisar, algunas tonalidades son más interesantes que otras, algún solo protagonismo de alguna temática que no tenía en cuenta son más interesantes que otras, así que vamos a hacerlo de esta manera. Hasta el momento tengo 12, 13 respuestas. Yo en el chat tengo, descontándome a mí, 24 participantes, así que si les parece voy a esperar un poco más hasta que completemos el quórum por ahí de 20 insumos de temáticas de investigación. ¿Okay? Cuando alcancemos ese nivel de saturación, por ahí de unas 20 respuestas, ya continuamos con nuestro ejercicio. Voy a dar un minuto más, tenemos 13, nos restarían 7. Bueno, hasta el momento tengo 13. Si en los próximos 10 segundos no ampliamos un poco más, tenemos 14, excelente. Llegamos a 15 y a partir de ahí podemos continuar. Vamos a esperar en los próximos segundos, una más. Ok, y políticas públicas. Excelente. Ok, bueno. Entonces, con este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué tipo de resumen nos da esto. Y hay unas temáticas de interés particular: escritura académica, bibliometría, calidad educativa, inserción laboral, medios de comunicación, interculturalidad y economía de recursos naturales. Acá, este resumen automáticamente lo que hizo, y esta herramienta es la primera que les dejo a su consideración, que es Mentimeter. Pueden utilizarlo en sus salones de clase, en una reunión de trabajo, en fin. Lo que hizo en este instante fue tratar de resumir esas temáticas y condensarlas. Pasamos de 15 y lo que hizo fue como un análisis de componentes principales. Así que pasamos de 15 a más o menos unos 7, precisamente. Tenemos 7 temáticas acá, ¿ok? Entonces, ya más o menos paneé, hice una exploración, tengo un panorama de sus intereses y ya tengo más o menos un consenso acá, ¿no es cierto? Así que el siguiente punto que vamos a explorar es el siguiente. Después de utilizar Mentimeter y las herramientas que tiene para hacer resúmenes y generar, digamos, síntesis de diferentes conceptos y palabras clave,
de una audiencia, puede ser su salón de clase, puede ser una reunión, vamos al segundo paso. Este es construir una pregunta de investigación usando ChatGPT. Así que yo creo que esta herramienta es súper conocida por parte de ustedes. Yo tengo la versión de pago que permite muchas otras funcionalidades. Particularmente yo no uso ChatGPT ni para generar... ni para buscar referencias, ni para, digamos, generar contenido para mis documentos de investigación. Yo utilizo ChatGPT particularmente para hacer código y hallar errores de código. Yo utilizo mucho el programa de lenguaje estadístico, RStudio, para mis investigaciones de corte cuantitativo. Así que si ustedes necesitan otro tipo de funcionalidades, porque ya hay, digamos, diferentes módulos de ChatGPT que ya vienen preentrenados. Digamos que ustedes necesitan resúmenes, ustedes necesitan código, ustedes necesitan búsqueda de SQL, ustedes necesitan, en fin, ustedes necesitan diferentes tipos de funcionalidades. Acá ya hay diferentes ChatGPT o módulos de ChatGPT preentrenados que ustedes pueden utilizar para esas tareas específicas, ¿ok? Así que tenemos acá nuestros temas de investigación particulares, ¿ok? Pero yo le voy a decir lo siguiente. Estructurar una pregunta de investigación del estándar PICO. Ya más adelante van a ver cuál es el estándar PICO y cuáles son los componentes del estándar PICO, que es una población, una intervención, etc. Ese es un buen estándar que podemos utilizar para hacer mejores preguntas de investigación, ¿ok? Entonces, estructurar una pregunta de investigación del estándar PICO en donde se integren estas temáticas de investigación. Generar 5 opciones. Entonces vamos a ver cómo nos va en este ejercicio. Acá lo estamos utilizando ChatGPT para que nos dé ciertas inspiraciones, ¿sí? Ciertas opciones, para ver si de pronto nosotros cuando estamos, digamos, tenemos ese bloqueo de escritura, tenemos ese bloqueo de creatividad, podemos utilizarlo para digamos, lo que hicimos acá, diferentes intereses, diferentes líneas de investigación, tratar de generar un consenso, generar unas 5 opciones de una buena pregunta de investigación, y acá tenemos como un paneo general, ¿verdad? Mire, cuando nosotros estamos hablando de una pregunta de investigación que contenga los estándares PICO, estamos hablando que esa pregunta de investigación debe contener una población, ¿verdad? Puede ser jóvenes, puede ser micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras. También una intervención, puede ser una vacuna, puede ser financiación en tema de políticas públicas, entre otras. Una comparación en donde se comparen diferentes grupos, micro, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, jóvenes y personas adultas, entre otras. Y también un resultado de esa intervención, de esa población, a través de esa comparación. Así que tenemos 5 opciones de preguntas de investigación que parten de nuestros intereses. La primera es, ¿cómo afecta el desarrollo de competencias de escritura en escritura académica a los índices de inserción laboral en graduados universitarios en comparación con aquellos que no reciben formación específica en habilidades de escritura? Y así, tenemos las 5 opciones. Unas son más interesantes que otras, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo de manera muy rápida. Yo no soy muy bueno en Teams, yo usualmente utilizo Zoom y me permitía generar encuestas rápidas, pero por acá no, no veo la opción de encuestas, así que lo vamos a hacer de manera más orgánica. Yo tengo acá 27 participantes. Quiero que nos demos 30 segundos para leer cada uno e interiorizar esas 5 opciones de preguntas de investigación. Démonos 30 segundos para leerlas todas. Ahora, después de los 30 segundos, les voy a proponer que me levanten la mano si están más interesados en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. La que tenga la mayor votación, entonces es con esa que vamos a continuar. ¿Les parece? Así que vamos
por los 30 segundos en donde vamos a tratar de leer la pregunta de investigación que más nos interese y después de allí, de este ejercicio, les voy a preguntar y empezamos la votación, ¿ok? De manera más improvisada. Así que miremosla y después votamos. Bueno, estas preguntas de investigación están bien difíciles de contestar. Bueno, yo ya las leí. Entonces, ¿cuántos votos tenemos por la pregunta número 1? Pueden votar levantando la mano. Bueno, la pregunta número 1 no tiene tantos adeptos. Por el momento tenemos 2 votos, de Alejandra y de Uriel. Bueno, Alejandra y Uriel, muchas gracias. Podemos bajar la mano. Ahora, ¿quién vota por la pregunta número 2? Bueno, solamente vi por ahí la mano de Jimena y de Franklin. Volvemos al mismo punto. 2 votos, muy pocos. ¿Quién vota por la pregunta número 3? Gracias, Franklin y Jimena. ¿Quién vota por la pregunta número 3? Bueno, yo creo que ya tenemos una pregunta ganadora acá. Excelente. Bueno, sumados con las anteriores 2 intervenciones, y acá vemos 12 votos, prácticamente tenemos más de la mitad que ya se decidieron por sean las primeras 2 y esta tercera pregunta, así que nos vamos a quedar con esta tercera pregunta. Bien, la pregunta que hasta el momento tuvo la mayor cantidad de votos es: ¿de qué manera la implementación de programas educativos enfocados en interculturalidad mejora la calidad educativa en instituciones de educación superior, en comparación con programas que no priorizan este enfoque? Interesantísimo. A mí también me parece muy interesante esta pregunta porque tiene que ver bastante en cuanto al componente intercultural, ¿verdad? Y también se puede meter allí desde luego el tema interdisciplinario, cómo mejora la calidad educativa, ese componente intercultural o interdisciplinario en instituciones de educación superior. Claro, súper interesante. ¿Cuál es el componente, digamos, humanista, artístico, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que se da de manera interdisciplinaria en diferentes programas en educación superior, y tratar de identificar si estos programas con ese componente tienen un mayor valor agregado que los otros que no tienen ese componente? De pronto aquellos que son mucho más especializados. Muy interesante esa pregunta de investigación. Bien, yo creo que tenemos una ganadora, la voy a dejar por acá para que nos quede de insumo y, digamos, de resultado de este ejercicio. Entre tratar de consensuar algunas temáticas entre todos, a partir de ahí formular una pregunta de investigación, y yo creo que vamos por muy buen camino. Ahora, vamos a nuestro siguiente paso, que es la exploración de consensos en la literatura. Lo primero que nosotros sabemos que parte una idea y un proyecto de investigación es una muy buena pregunta de investigación. Desde luego la primera que tenemos y la primera versión que manejamos no es la última ni la definitiva. Seguramente en el futuro tenemos que regresar a esa pregunta de investigación. Hay un dicho muy bueno que nosotros tenemos y es que no hay un peor enemigo de una idea que una buena revisión de literatura.
porque tenemos una idea, tenemos una pregunta de investigación, vamos a revisar la literatura y nos encontramos con que 10 personas ya contestaron esa pregunta de 10 maneras distintas. Así que tenemos que volver, acotarla, seguramente incluir algunos componentes que son de nuestro interés, que todavía no estén en la literatura, y volvemos a buscar para ver si esta pregunta que tenemos es la más definitiva, al menos para nuestro proyecto de investigación, o si otra revisión de literatura la va a terminar derrotando. Nuestro tercer punto es explorar el consenso en la literatura. Vamos a tratar de ver si en la literatura académica hay algún tipo de respuesta frente a nuestra pregunta de investigación. Y créanme que hay mucha literatura científica y académica allí. Estamos más o menos unos estimados anuales de nuevos artículos de investigación en bases de datos como Scopus y Web of Science, que llegan alrededor de 3 millones de artículos nuevos cada año. Al menos el 1% tiene que ver con nuestra temática. El 1% más o menos son 30.000 artículos. ¿Cuántos de nosotros tienen la capacidad, el tiempo, la paciencia para leerse anualmente 30.000 artículos? Nadie, ¿verdad? Así que hay mucha información allí. Vamos a nuestro siguiente paso. Consensus. Esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para responder a nuestra pregunta de investigación. Quiero hacer un sondeo general. ¿Cuántos de aquí hemos utilizado Consensus o conocemos Consensus? Bueno, Jorge y Jimena por ahí lo han utilizado. Marianela, Gonzalo también. Bueno, tenemos más o menos unas 5 o 6 personas que ya han utilizado Consensus. Bueno, para quienes no han utilizado esta herramienta, pues acá yo les comparto el enlace. Si quieren podemos hacer el ejercicio de manera colectiva, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Consensus? Esta herramienta lo que hace es revisar en un gran acervo de literatura académica nuestra pregunta de investigación, listar artículos que tienen que ver con esa pregunta de investigación. En algunos casos hay unos que sirven más que otros, hay algunos que tienen mayor, o más bien que fueron publicados en revistas de mayor visibilidad que otros, entre otras variables, y al final lo que procura hacer es resumir los principales hallazgos de estos artículos de investigación que tienen que ver con nuestras preguntas y generarnos un consenso, generarnos una idea principal acerca de qué es lo que se ha dicho en la literatura académica acerca de nuestra pregunta de investigación. Yo no lo he utilizado en español, vamos a ver qué nos dice. Acá tenemos nuestra pregunta de investigación. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta. Ok. Miren, ya tenemos un primer resultado. En la versión de prueba que tenemos, ya Consensus hizo la búsqueda de literatura, ya ha hecho acá lo que nos hizo fue un resumen, una gran síntesis, un consenso de la literatura alrededor de nuestra pregunta de investigación. Acá tenemos algo un poco más detallado y desmenuzado, y acá abajo sí tenemos los estudios de investigación, los artículos de investigación que fueron implementados para llegar a ese consenso, ¿verdad? Acá tenemos como los insumos, el relleno de nuestro consenso, por decirlo de alguna manera. Bien, acá es muy importante lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a leer cuál es el consenso de la literatura, vamos a ver cuál es la evidencia que hay por allí, pero hay una cosa que tenemos que tener, digamos, mucha atención, y es que es importante que nosotros nos acerquemos a los estudios de manera individual, por muchas cosas. La primera es que Consensus no nos da un resultado acerca de la calidad del estudio.
nos da información acerca de la calidad de la metodología, el diseño de investigación, la robustez del estudio, las variables de control, el tamaño del efecto, toda una serie de cosas que debemos tener en cuenta al momento de evaluar un estudio. También qué tan digamos, optimistas, se dieron las discusiones y las conclusiones, o si se trabajaron de manera precavida y reservada, muy conservadora, o si están causando grandes expectativas. O sea, hay muchas cosas acerca del artículo individual que no nos permite conocer consensos. Así que yo siempre soy de los amigos que utilicemos esto como un acercamiento de manera, digamos, muy, eh, digamos, precavida, y ya cuando nosotros vamos al estudio, ahí sí tenemos que evaluar la calidad del estudio, ¿ok? Así que frente a nuestra pregunta de investigación, ¿qué encontramos acá? Los estudios sugieren que la implementación de programas educativos enfocados en interculturalidad mejora la calidad educativa en instituciones de educación superior al desarrollar competencias interculturales, fomentar la colaboración y la comprensión cultural y promover una educación más inclusiva y global. Perfecto. Muy interesante. ¿Cuáles son las evidencias que encontramos en este sentido? Y acá nos lista cuáles son los papers que utilizó para llegar a estas conclusiones. Así que una de las evidencias es el desarrollo de competencias interculturales. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Los programas que incluyen actividades colaborativas y experiencias internacionales mejoran significativamente las competencias interculturales de los estudiantes, y la implementación de programas co-curriculares y de aprendizaje-servicio en comunidades diversas también contribuye al desarrollo de estas competencias. Muy interesante. Ya vamos a ver más abajo algunas variables que tienen en cuenta para los estudios. Ahí nos lleva al título del estudio, lo que se utilizó para generar el consenso, cuál es la revista en la cual está publicada, los autores, el número de citaciones y el año, ¿verdad? Acá tenemos las mismas características para los otros artículos que fueron utilizados para generar ese consenso, ¿ok? Como solamente tenemos la versión que no es de pago, nos va a listar estudios resumidos. Cuando tengamos la versión de pago, pues nos va a listar muchísimo más y podemos hacer un análisis mucho más refinado. Yo puedo filtrar los estudios, digamos, por citaciones, ¿verdad? Eh, mínimo 10 citaciones, mínimo una citación, que aparezcan todos, en fin. En este caso, el estudio que más citaciones tiene es esto. Aprendizaje multicultural y diversidad en educación superior. Muy interesante. Es un estudio que ha tenido una gran visibilidad, ha sido citado 310 ocasiones y fue publicado en el Journal of Studies in International Education hace más de 20 años. Entonces, ha estado bastante tiempo en la literatura, circulando en su comunidad epistémica, y seguramente por eso pues ha tenido mucho más oxígeno, ha sido evaluado. Hay que tener en cuenta que las citaciones son problemáticas, ¿verdad? No quiere decir que todas las citaciones tengan que ver con citaciones apoyando las conclusiones del estudio. De hecho, hay una teoría de citaciones que hay detrás de por qué la gente cita estos u otros autores, por qué los autores del norte global son más citados que los del sur global, las citaciones se dan en qué contexto, apoyando este tipo de conclusiones, criticando este tipo de conclusiones, utilizando el ejemplo de la metodología, ¿verdad? Simplemente como dando algún tipo de tributo por los grandes avances del campo gracias a este estudio. O sea, lo que hay detrás de una situación, lo que hay detrás de este número es muchísimo, así que no me quiero meter en ese embrollo, así que tengamos en cuenta nuestro consenso, ¿verdad? Y los estudios más relevantes del resultado de búsqueda que nos dio consensos, ¿ok? Así que acá tenemos este estudio, podemos tener más información acerca del journal de búsqueda. Acá tengo una pregunta de Milagros. ¿Se puede filtrar la búsqueda considerando tipo y año de publicación, idioma y país? Sí, hay algunas funcionalidades, Milagros, que nos da consensus, digamos, cuando vamos a filtrar, publicado desde el 2010, 2019, 2022, ¿verdad? También si queremos que sean los estudios únicamente que están en acceso abierto, también el país en donde se realizaron los estudios,
seguramente también el dominio disciplinario, las revistas, el ranking donde fue publicado y también el tipo de metodologías que se utilizaron en estos estudios. De manera que sí nos da las opciones de conocer un poco más acerca de como tal el estudio, la revista, el año de publicación, entre otras. ¿Ok? Volvamos a nuestra publicación extremadamente citada. Entonces, vamos a conocer un poco más acerca de la publicación, la revista, el resumen completo. Como ustedes saben, pues gran parte de la literatura en inglés particularmente y que está en las editoriales que tienen el oligopolio de la publicación académica como Sage, la gran mayoría pues está en acceso restringido, ¿verdad? Detrás de una pared de pagos. Acá les aconsejo que vayan a su CRAI, a la biblioteca de su institución y a través de las inscripciones que tienen puedan tener acceso a estas publicaciones, o seguramente también lo podemos buscar en internet a ver si de pronto hay un preimpreso por ahí. En fin, hay muchas maneras de tener acceso a estas publicaciones. Así que tenemos esta publicación que nos da en el clavo en nuestra temática. Aprendizaje intercultural y diversidad en educación superior. Súper interesante. Ahora, ya después de tener nuestra pregunta de investigación, después de tener cierta inspiración en diferentes opciones, después de tener un paneo general de qué es lo que dice la literatura científica a través de consensus, vamos a conocer un poco más acerca de la genealogía de las ideas. Esto me parece muy importante y de hecho es una de mis cosas favoritas, y es tratar de comprender el contexto histórico, el contexto intelectual de las ideas, de los conceptos, de los problemas de investigación. Me parece muy interesante. No obstante, cuando vemos este artículo y cuando vemos que tiene un montón de citaciones, sí, es muy influyente, pero yo también quiero conocer cuáles son las raíces de este estudio. ¿Cuáles fueron, digamos, las referencias, cuáles fueron los autores, cuáles fueron las publicaciones que ayudaron a este estudio a emerger? ¿Cuál es el sustrato de conocimiento que fue utilizado en este estudio para que fuera publicado, ¿verdad? Y también de ahí para adelante, quién citó este estudio, cuántas veces fue citado. De esa manera tenemos una genealogía de las ideas, ¿verdad? Fuentes que inspiraron este estudio y también hacia adelante, quién citó este estudio. Sin embargo, una de las cosas que encontramos acá es que cuando vamos a la página, pues tenemos información acerca del acceso, la citación del artículo, información de los derechos, algunas métricas. No obstante, esto no me permite conocer la estructura de esa genealogía de las ideas. Así que para esto vamos a utilizar otra herramienta, que es ResearchRabbit. Ya les muestro acá. Voy a compartir por el chat el enlace. ResearchRabbit es una herramienta súper potente que lo que hace es visualizar las dinámicas de citación y la estructura de citación de diferentes artículos. Así que después de que ustedes entren, se registren con tiempo, les va a permitir hacer lo siguiente. Entonces, yo quiero conocer más acerca de la genealogía de las ideas, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá interculturalidad en nuestra nueva búsqueda. Cuando estamos acá en interculturalidad, el aplicativo me va a decir, ¿quiere agregar papers? Yo le voy a decir que sí. Como yo ya estoy con investigadores experimentados, el DOI, ustedes saben que es como un código de barras de las publicaciones. Entonces acá tenemos un identificador único, como un tatuaje de esa publicación. Así que tenemos el DOI y vamos a agregarlo a nuestro ResearchRabbit. Acá tenemos nuestro estudio, lo encontró de manera rapidísima y acá tenemos mucha información acerca de ese estudio. Tenemos más de 1500 artículos similares a esta temática de estudio. Así que cuando dijimos al principio que el peor enemigo que tiene una idea de investigación es una buena revisión de literatura. Acá tenemos alrededor de 1500 artículos que están relacionados con interculturalidad en educación superior.
Tenemos las referencias y tenemos las citaciones. Tenemos información acerca de los autores y algunos autores que nos sugiere la misma aplicación. Entonces, vamos a ver cuáles son los trabajos similares. Nos va a salir una red y una estructura amplísima. Miren. ¿Cuáles son los trabajos similares? Entonces, miren todos los trabajos. Acá podemos filtrar por relevancia, por número de citaciones o qué tan recientes. Vamos a vamos a filtrar por los más recientes. De los más recientes que han citado este estudio, nos sale el último estudio en 2015. Entonces, acá tenemos una estructura de los trabajos similares. Miren. Digamos, tenemos internacionalización de la educación superior, bueno, aprendizaje en sistemas de computación, en un proyecto, bueno, de distribución, internacionalización del currículo, ¿qué otras cosas más? Cambiando el mundo de la internacionalización, en fin. Ahí tenemos un montón de estudios que han sido mejor dicho, que han citado este estudio, por decirlo no que han citado, sino que se parecen en cuanto a los títulos, son artículos similares. Entonces, si yo quiero, digamos, conocer más acerca de estudios similares que han sido publicados recientemente, pues acá podemos tener más información, podemos navegar por la red de estudios que han sido similares y que se han citado entre sí mismos. Entonces podemos ver acá esta red, también pues a manera de línea de tiempo, desde los más antiguos hasta los más recientes. Así que tengo la capacidad a través de esta herramienta de conocer qué estudios similares han aparecido en la literatura desde 1975 hasta el 2015, ¿vale? Eso en cuanto a estudios similares. En cuanto a las referencias que fueron utilizadas para la elaboración de este estudio, ya es una red distinta, ¿verdad? Vamos a organizarla de manera a través de, digamos, de una línea de tiempo, y digamos que el estudio más reciente, el estudio más distante, por allá lejano, que fue citado como referencia a este estudio, es este estudio bueno, publicado en la revista Practical Anthropology y que habla acerca de los choques culturales. También en 1971, contacto con relaciones étnicas, también en 1986, una aproximación del desarrollo para entrenar la sensitividad intercultural. Así que de esta manera nosotros no solamente podemos conocer un poco más acerca de los antecedentes de esta investigación, sino que de hecho podemos ver y podemos generar una cartografía científica de los insumos y de las referencias y también de los estudios que fueron utilizados para elaborar esta investigación. Y desde luego, pues también tenemos el enlace al estudio si nosotros queremos tener más información, guardarlo para después que haga parte de nuestra lista de lectura. Ahí también podemos tener acceso a ello. Cuando le damos un clic a todas las citaciones, entonces acá tenemos los artículos que han citado ese estudio. Entonces podemos tener las mismas funcionalidades. Acá fue publicado nuestro estudio y acá tenemos los estudios más recientes y los que siguen cronológicamente organizados, ¿verdad? Podemos dar clic en los diferentes nodos y estos nodos pues nos va a dar información acerca del resumen, y también tenemos digamos, la opción de visitar estas publicaciones para conocer un poco más acerca de trabajos similares, de las referencias que fueron utilizadas para la elaboración de ese estudio y también dónde ha sido citado ese estudio. O sea, tenemos un mapa, una cartografía científica y la estructura de este estudio en cuanto
a los insumos que fueron utilizados para su elaboración, trabajos similares y también estudios que han citado este trabajo de manera posterior. ¿Ok? Así que, ¿qué tan rápido y qué tan eficientemente hemos avanzado de generar la pregunta de investigación, tratar de conocer un poco acerca del consenso que encontramos en la literatura y también conocer un poco más acerca de esa genealogía de las ideas, acerca del origen, evolución, maduración, crítica de esa temática que estamos interesados, que tiene, digamos que está en la intersección de educación superior, interculturalidad, también digamos en la incidencia en cuanto a la calidad de los programas académicos que tengan este componente, entre otros asociados. ¿Ok? Y nuestra última herramienta se llama Jenny. Supongamos por un momento, de manera muy optimista, que ya leímos, ya estructuramos nuestro diseño de investigación, ya desplegamos nuestro diseño de investigación y ya tenemos los primeros resultados de nuestra investigación. ¿Ok? Ahora lo que más nos gusta hacer es escribir. Lo que más nos gusta y también lo más complicado de hacer en algunas situaciones. Jenny, acá les voy a enviar el enlace por el chat. Jenny lo que hace es asistirnos en cuanto a la escritura de nuestro artículo académico. Ya ustedes conocen bastantes aplicaciones en donde uno llega y dice, necesito un ensayo académico de 500 palabras que tenga que ver sobre interculturalidad y programas que tengan interculturalidad en educación superior. Y ahí nos va a generar algún tipo de contenido de texto. Jenny lo que va a hacer es ayudarnos a desbloquear en ocasiones ese bloqueo de escritura que muchos de nosotros experimentamos y que es muy difícil de sobrepasar. Así que acá tengo un ejemplo. Supongamos que vamos a empezar a escribir nuestra sección de análisis de resultados. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Encontramos algunas cosas. Por ejemplo, que los programas que tienen componente curricular de interculturalidad tienen impactos positivos en la comprensión holística del mundo de nuestros estudiantes. Eso es algo buenísimo, pero entonces decimos, bueno, ¿y yo cómo hago para poner estas ideas en lenguaje académico claro, conciso, sin tanta carreta? ¿Cómo yo hago para que cada palabra cuente? Entonces, Jenny nos va a ayudar en eso. Entonces, el componente de interculturalidad miren, ¿ven? Entonces, yo empecé con algunas palabras con el objetivo de terminar una frase con sentido y ya de una vez el sistema me dice, usted está tratando de escribir acerca de interculturalidad, pero también en algunas temáticas puntuales. Entonces, él me va a ir ayudando. El componente de interculturalidad tiene un impacto y él supone, la palabra que viene es positivo. En el aprendizaje, muy bien, ¿de idiomas extranjeros? No, no estamos hablando solamente de idiomas extranjeros. Estamos hablando de la comprensión holística de los estudiantes. Así que podemos utilizarlo, pero podemos pulir la última parte. Así que vamos a darle a aceptar con la flecha derecha y ahí de una vez nos complementa esa parte y también nos va a tratar de dar algún tipo de inspiración para continuar con las siguientes frases y oraciones de nuestro párrafo. Entonces ya sabemos que tenemos que pulir algunas cosas. Positivo en la comprensión holística del mundo. Vamos a ver si nos da algún tipo de sugerencias. No, por el momento no. Bueno, por el momento sí, más bien. Y nos cuenta, García Canclini, pionero en el estudio de la comunicación intercultural, ha descartado cómo la globalización ha redefinido el concepto de cultura y ha generado nuevas interacciones entre grupos diversos. Más adelante nos viene otra sección que nosotros somos autónomos de aceptar o no. ¿Cómo?
tanto en términos de integración como en el afianzamiento de estereotipos previos. ¿Okay? Acá nos tocaría averiguar varias cosas. Primero, uno de los elementos en los que Jenny nos puede ayudar es tener inspiración, tratar de, digamos, desbloquear esas restricciones que a veces experimentamos cuando vamos a escribir, pero tenemos que tener cuidado y es que ella va a empezar a generar contenido. Y este es uno de los, prácticamente de las funcionalidades principales de los modelos, de los grandes modelos del lenguaje, bajo los cuales funcionan las inteligencias artificiales generativas. Y es que lo que trata de hacer estos grandes modelos de lenguaje es predecir la siguiente palabra, y la siguiente palabra, y la siguiente palabra. Acá estamos viendo a la perfección cómo es que funcionan estos sistemas. Ahora, nuestra labor se complica un poco más. El sistema nos ayuda a ese desbloqueo, pero también digamos que nos recarga de trabajo, porque ahora tenemos que tener en cuenta si nos sirve o no esa frase siguiente, y también tenemos que tener en cuenta las diferentes referencias, porque acá, Jenny, acá tenemos una muestra, eso tiene, digamos, sus funcionalidades totalmente en vigor cuando tenemos la versión paga. Acá nos va a ayudar con algunas referencias. Pero la versión paga de Jenny de una vez nos va a completar nuestro párrafo a través de referencias. Y nosotros podemos ver si esta referencia de Peruset nos funciona y podemos ir a visitarla y podemos ver si efectivamente dentro de este texto, dentro de esta referencia, si están las ideas, los argumentos, las conclusiones que nosotros queremos añadir a nuestro texto académico. Así que ya la escritura, utilizando estas herramientas, se vuelve un poco más fácil en cuanto al bloqueo, en cuanto a diferentes ayudas de contenido. No obstante, tenemos que ver si la siguiente frase, la siguiente oración tiene algo que ver con mi idea principal y si también las referencias que está utilizando el aplicativo son verdad o son alucinaciones y simplemente las está utilizando y citando de relleno, o efectivamente esas referencias y esas ideas que yo tengo allí sí tienen que ver con la idea de investigación que yo estoy tratando, ¿verdad? Así que esta es Jenny, y Jenny nos puede ayudar a nuestros escritos, ¿ok? Y así más o menos hemos dado un recorrido desde un consenso de nuestras temáticas de investigación, unas opciones con buenos estándares como el PICO a través de ChatGPT. Después vamos a generar un consenso en la literatura a través de consensus. Después conocemos más acerca de la genealogía de la idea, el problema de investigación, nuestra pregunta de investigación a través de ResearchRabbit. Y por último, una herramienta que nos ayuda a la redacción de documentos que es Jenny. ¿Ok? De esa manera tenemos una caja de herramientas súper interesante y muy integral que está de manera desarticulada, pero que podemos darle un sentido para avanzar en las diferentes tareas de trabajo académico que tenemos. Ahora, yo quiero despedirme con lo siguiente, y siempre hago énfasis en cuanto al uso con mucha precaución, sin miedo, ¿verdad? Y también de manera proactiva frente a estas herramientas, pero siempre, siempre con mucha precaución. Ahora, como raro, nosotros tenemos que esperar, por un lado, que estas cosas se inventen en países desarrollados y también que las regulaciones vengan por parte de países desarrollados. La única región que hasta el momento ha trabajado de manera seria y de manera integral en las directrices sobre el uso responsable de la inteligencia artificial generativa es la Comisión Europea. Ellos ya generaron un documento, el cual en la presentación, en el PDF que les envié, ahí tienen la versión completa de este documento. Pero en términos generales, ¿cuáles son las directrices que la Comisión Europea nos da a las instituciones de investigación y a los investigadores para utilizar estas herramientas? La primera es la responsabilidad e integridad de la investigación. Mientras los investigadores no tengan un conocimiento acerca de las falencias de estos sistemas, acerca del uso responsable, acerca de la responsabilidad y la agencia que ellos igual siguen manteniendo de los productos de investigación, no podemos hacer mucho. Por ejemplo,
Si un investigador utiliza ChatGPT para que le sugiera una metodología de investigación y para que le ayude a analizar los datos, y el diseño de la investigación está muy deficiente, si los análisis no tienen significancia estadística, una vez se repliquen u otra, digamos, agencia se trate de llegar a las mismas conclusiones. Nosotros en ningún momento podemos decir que es que ChatGPT fue el que hizo, el que me sugirió ese diseño de investigación o el que generó esos resultados. De ninguna manera. Yo, a pesar de haber usado ChatGPT, soy el responsable y tengo la agencia y la responsabilidad de responder por mi investigación. En ningún momento ChatGPT se va a convertir en un autor, porque ChatGPT no es ningún tipo de persona natural. ChatGPT es un producto, es un software de una empresa. Entonces, lo mismo podemos encontrar cuando vamos por la calle y lamentablemente nos atropella un automóvil. En dado caso, esos accidentes, quien es el responsable y quien puede llegar a ser el culpable de ese suceso, o soy yo, por ser un peatón que no, digamos, cumple las reglas de tránsito, o la persona que está manejando el automóvil. Desde ningún punto de vista, el culpable va a ser la BMW, Mercedes, Peugeot, Chevrolet, porque yo soy el que voy conduciendo, a menos de que, bueno, el auto tenga algún tipo de avería, que igual sería mi responsabilidad por no hacerle la revisión tecnomecánica, ¿verdad? Entonces el responsable, si yo llego a tener ese tipo de accidente, pues no es la marca del automóvil, no es el automóvil, es la persona que va manejando o la persona que no hace caso a las señales de tránsito, sea por parte de los automóviles o sea por parte de los peatones. Así que yo soy el responsable, ChatGPT no es el responsable. Y mientras nosotros no sepamos eso y no implementemos eso en el día a día, vamos a tener problemas de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pueden haber muchas regulaciones, pueden haber muchos incentivos a la investigación, puede haber muchos, digamos, estancias, comités de ética, en donde esto se discuta, se analice, se evalúe, pero no podemos hacer mucho si los propios investigadores no nos hacemos responsables y no tenemos agencia acerca del uso, los alcances, las restricciones e impactos negativos, positivos de este tipo de tecnologías. ¿Ok? Para esto, desde luego, las organizaciones nos pueden facilitar la capacitación y el uso ético de estas herramientas, ¿verdad? Tiene que haber una infraestructura científica del interior de las universidades para saber cómo verificar los resultados y considerar algunos aspectos de privacidad y derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, estábamos hablando con mis estudiantes la semana pasada acerca del uso de estas herramientas y me dijeron que una de las clases en donde ellos utilizaban más estas herramientas era para generar imágenes para pautas publicitarias y en una clase de mercadeo, de marketing. Yo les dije, súper interesante. Ahora, tengamos en cuenta esto. Supongamos que ustedes son unos diseñadores gráficos y generan una serie de imágenes, una serie de diseños, una serie de fuentes tipográficas, etcétera, para una campaña de productos Coca-Cola, ¿ok? Ustedes se dan cuenta que en otro país una persona utilizó para otra marca una fuente, unos diseños similares a los de ustedes. Y ustedes dicen, pero ¿cómo esta persona está utilizando nuestros diseños, nuestras fuentes tipográficas para esta pauta de otro producto en otro país? Y la persona dice, no, es que yo utilicé ChatGPT para generar estas fuentes y también estos diseños. Porque como todos sabemos, ChatGPT se alimenta de todo lo que hay en la Internet. Es decir, que si ustedes escribieron algún artículo en Wikipedia, ChatGPT lo utilizó como insumo para generar un nuevo texto. Que si ustedes hicieron algún diseño y estaba por ahí, ChatGPT lo utilizó para generar nuevas imágenes, nuevos videos. Que si ustedes generaron un artículo científico en Springer, que es una de las editoriales que va a vender el contenido de sus artículos para alimentar ChatGPT, ustedes también están siendo digamos, como generadores de contenido para que estas herramientas tengan datos con los cuales entrenarse para generar nuevos elementos, ¿verdad? Entonces, le digo a mis estudiantes, ¿ustedes creen que hubo violación de derechos de autor? Y ellos me dicen, sí.
Exactamente. Entonces ustedes, como el día de mañana van a llegar a una empresa y van a decir, bueno, listo, hagamos una campaña publicitaria utilizando ChatGPT, generemos nuevas imágenes y esas imágenes sea un mix, una colada, un nuevo ingrediente que está basado, digamos un nuevo plato que está basado en muchos ingredientes que otras personas prepararon previamente, pero a las cuales no se les reconoce ni se les paga ni se les reconoce como autores de ese nuevo contenido que está siendo generado a través de estas plataformas. Ahí hay un gran lío y una gran discusión acerca de derechos de autor, ¿verdad? También en cuanto a recomendaciones de política pública para organismos que financian la investigación, como los ministerios de ciencia en diferentes países, entre otros, es la transparencia en cómo se utiliza la inteligencia artificial en las solicitudes, ¿verdad? Si yo voy a utilizar este tipo de herramientas para que me ayude a escribir el grant, para que me ayude a escribir el proyecto de investigación, tengo que ser totalmente transparente en cuáles fueron los prompts, es decir, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron los insumos que yo le di a ChatGPT para que generara estas sugerencias, digamos, algunos, no sé, ideas de investigación, algunos objetivos de investigación, algunos aspectos del diseño de investigación que yo pueda introducir en mi propuesta de investigación, entre otros elementos, ¿verdad? Así que, de manera resumida, estos tres elementos son los que componen estas directrices sobre el uso responsable de inteligencia artificial generativa en los procesos de investigación, para que tengamos en cuenta y también para que construyamos como comunidad académica un ambiente en donde estas herramientas sean construidas y también sean utilizadas de manera productiva, de manera con mucha precaución, de manera responsable, con agencia y también de manera transparente y ética para que el progreso de la ciencia siga en nuestras manos, utilizando nuevas herramientas, pero también, desde luego, teniendo en consideración todos estos aspectos de buenas prácticas que, por supuesto, hacemos la invitación que sigan de ahora en adelante. Gonzalo, esto es todo lo que tenía preparado para ustedes. Ya de aquí en adelante me dirán cómo los puedo ayudar, qué preguntas tenemos. Julián, muchísimas gracias. Milagros tiene una consulta. Milagros, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la presentación. Tengo dos consultas, dudas sobre plataformas, ¿no? El Research Rabbit, el Jenny, que la verdad no los conocía. De las que han mencionado, solamente conocía el chat GPT. Uh -huh. En cuanto a Research Rabbit, me pareció, quisiera entender la lógica que utiliza la plataforma para formar esas redes que mostró. Incluye, o sea, utiliza esas redes se forman porque son temas similares, son artículos más citados, año de publicación. Además, me pareció que el artículo más reciente que aparecía, creo que era del 2021. Es que realmente ese es el año más reciente de esa publicación con esa temática, o más bien la plataforma tiene restricciones como la tiene, por ejemplo, la versión gratis del ChatGPT, ¿no? Que no pone lo último, lo último. Y en cuanto a Jenny, usted mencionó, ¿no? Que puede completar información, que en momentos de vacíos del investigador, colocando una información, podía ayudar a terminarla, ¿no? A complementarla, porque agrega incluso literatura, que obviamente había que revisar. Pero yo quisiera saber, yo la utilizaría en todo caso cuando ya tengo un párrafo hecho, pero quisiera por agotamiento, a veces uno dice, a ver, quisiera que la vea el programa y que pueda mejorar la redacción, haciéndola más académica, más atractiva, qué sé yo. También para ello puede apoyar, es decir, ya está el párrafo, varios párrafos hechos, pero quiero que le dé otra mirada, que mejore la redacción. También Jenny serviría para ello. Bueno, con relación a tu primera pregunta,
cuando le damos a Research Rabbit que nos ayude a conseguir artículos similares, ahí lo que pone a funcionar es un algoritmo de similitud léxica de los títulos de diferentes artículos de investigación, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos determinadas palabras clave y también términos clave como multiculturalidad, de educación superior. Entonces lo que hace el sistema es tratar de conseguir artículos que tengan cierta similitud con ese título, ¿verdad? Esa es la primera en cuanto a los artículos que te puede sugerir. Cuando hablamos acerca de las referencias y también los artículos citados, sí son, digamos, cartografías científicas basadas en citaciones. Entonces, cuando vimos, por ejemplo, el de las referencias, pues ahí simplemente nos va a salir cuáles fueron los trabajos que fueron citados en este artículo, ¿verdad? Ahí simplemente lo que hace es como una red de cocitaciones. Ahí lo que hace es, bueno, tenemos estas referencias y como todas están citadas en este artículo, que fue el que vimos, entonces van a estar conectadas todas entre sí con ese artículo. Digamos que la información no es, digamos, tan útil frente a una estructura de citaciones que puede llegar a ser más interesante. En cuanto a las citaciones, cuando le decimos que nos saque todas las citaciones, ahí lo que estamos viendo es que nos van a salir los artículos en orden de publicación y cuántos han citado, digamos, ese paper o ese artículo científico focal, que es el que estamos estudiando, ¿verdad? Digamos que más o menos esa es la naturaleza de las citaciones para la cartografía científica de citaciones y de referencias, y ya la de trabajos similares ya tiene que ver con la similitud del título y también lo que alcanza a encontrar digamos, en cuanto a una búsqueda de similitud léxica, ¿no es cierto? En cuanto a cuáles las limitaciones que puede llegar a tener Research Rabbit. Bueno, yo creo que están limitadas de acuerdo al acervo que tengan de literatura. Lo que te puedo decir es que Research Rabbit, ellos tienen una... A ver, déjame verte, te comparto acá. Listo. Entonces, ellos lo que tienen acá en su sección de preguntas más frecuentes es de donde sale todo este tema de las restricciones en cuanto a la línea temporal de artículos, qué es lo que estamos viendo en la visualización de los papers, también cuáles son los algoritmos que están utilizando, ¿verdad? Qué tipo de limitaciones tienen en cuanto a los trabajos más recientes, en cuanto a los trabajos, digamos, con mayor tiempo en la comunidad epistémica, entre otras, ¿verdad? Como también lo puedes integrar con Zotero. Así que acá puedes tener mucha más información en la parte de ayuda, en donde te van a decir puntualmente cuáles son estas restricciones que tienen ya al interior del algoritmo de la aplicación, ¿ok? Ahora, pasando a Jenny, las funcionalidades que yo conozco de Jenny es ayudarte a generar el contenido, el texto de tu artículo científico. Si tú le quieres, o sea, si ya tienes una suerte de borrador de tu texto de investigación y lo que quieres es que mejore la redacción y que te dé unas, digamos, sugerencias de cómo puede haber una escritura académica o técnica mucho más puntual, mucho más inerte, lamentablemente, mucho más estandarizada. Yo nunca lo he utilizado con ese propósito, sino más que todo para generar de cero digamos, ese artículo de investigación. Yo he utilizado ChatGPT para algunas cosas de corrección de estilo, pero en inglés, y hay algunos ChatGPT que vienen previamente entrenados, en donde ya tienen varios insumos
que están relacionados con la corrección de estilo. De manera que entre las dos aplicaciones, entre Jenny y ChatGPT, para la corrección y revisión de estilo, yo recomendaría ChatGPT en lugar de Jenny, porque no, digamos que no conozco y no he utilizado la plataforma para corrección de estilo, sino solamente para generar texto desde cero, con ese propósito de generar, digamos, un primer borrador de nuestro proyecto. Ok, todo claro, gracias. Bueno, Milagros, con gusto. ¿Alguien más por ahí, No sé si hay Gonzalo? más preguntas, sí, no sé si hay más preguntas. Mientras, quizás yo he comentado también alguna experiencia que tuvimos. Como saben, pues nosotros en biblioteca nos encargamos de dar servicios a los investigadores. Y en algún momento, cuando empezamos a explorar estas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo al principio, cuando empezamos a utilizar ChatGPT, dijimos, bueno, quizás nos puede servir para la actividad que tenemos de recomendar revistas donde publicar a los investigadores. Y entonces, la idea era pues poner el texto que nos envían los investigadores, que normalmente es el resumen, eh, que nos recomiende a partir de eso revistas. Pero claro, nos surgió la duda, este contenido que estamos enviando se va a quedar almacenado en la inteligencia artificial y va a servir para generar nuevo contenido a partir de eso. Y nosotros no tenemos autorización de los investigadores para compartir ese contenido con inteligencia artificial. Entonces, pues a partir de ahí detuvimos esta idea y no la hemos aplicado porque nos hemos quedado entrampados en esa situación. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con el tema de derecho de autor en el uso de estas herramientas, ¿no? No sé si... Y lo que nos pasó, no sé si por ahí hay más consultas. Marielena pregunta, ¿qué opinas de Copilot para la corrección de estilo? Copilot es, yo creo que Copilot es básicamente el mismo ChatGPT. Lo que pasa es que, según entiendo, y como mencionamos al principio, OpenAI es una startup, sí, es una empresa supuestamente pequeña, sin ánimo de lucro, que fue la encargada de desarrollar ChatGPT. No obstante, el mayor accionista y el mayor financiador es Microsoft, y parte del arreglo, digamos, de propiedad intelectual que tenían entre Microsoft y OpenAI era que Microsoft podía utilizar digamos que la propiedad intelectual generada en OpenAI para hacer uso digamos, estos elementos para su propia, digamos, set de herramientas ofimáticas como Word, como Excel, como Bing, el buscador, y también pues Copilot, que terminó siendo esta integración de ChatGPT dentro del buscador Bing. Así que yo creería que esencialmente prestan, si no el mismo servicio, un servicio muy similar en cuanto a la propiedad intelectual y en cuanto al desarrollo y adelantos de los grandes modelos de lenguaje. O sea, OpenAI y Microsoft están en llave, así que digamos que yo procuraría, digamos que usar uno de dos, porque el resultado, si no va a ser igual, va a ser muy, muy similar. Para Genial. Marianela. No sé no sé si hay más consultas, alguien quiere abrir el micro o escribe su pregunta. Pues nada, muchas gracias Julián, muchas gracias a quienes han asistido, nos han acompañado en la sesión de hoy. La grabación está quedando, pues allí apenas termine, va a quedar ahí la grabación. Y pues nos estaremos viendo ya en la siguiente capacitación, que es en el siguiente mes, más o menos, si mal no recuerdo, es el 23 de octubre, y esta vez es sobre derechos de autor para investigación. Entonces, nada, Julián, nuevamente, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, a ti por la invitación, a todos nuestros asistentes por su paciencia, por su generosidad, y siempre abierto a una nueva invitación. Cuídense mucho. Gracias, cuídense, que tengan buenas noches.